Bienvenidos al canal de Moto Garrido. Hoy os vamos a presentar una de las motos más esperadas de este año 2025, la Vogue 625 DSX. ¡Empezamos! Bueno, pues hemos recibido la primera unidad de la Vogue 625 DSX, una moto que habéis preguntado mucho y que bueno, este 2025 esperamos que sea un éxito de venta. Una moto que viene ya de una evolución anterior de la Vogue 525 DSX, pero que presenta algunas mejoras que os explicaremos en estos momentos. La moto, bueno, como lo estáis viendo, viene en color marrón, también existe un secundario que sería el color Black Knight, que recibiremos en breve. Y bueno, la moto como la anterior modelo, la 525, comparte algunas cosas, sobre todo aparte ciclo, es decir, también de las ruedas, que son un 110-80-19 y un 150-70-17. Viene con algunas particularidades como el tema de la cúpula regulable, intermitentes secuenciales, paramanos, caballete, portaequipo de serie y bueno, todo el tema chasis que también lo comparte. Y lo que sí que nos ha llamado la atención es algunas diferencias como pueden ser el tema de las llantas. Como veis, esta moto viene con llantas de radio y los radios vienen por fuera. Es una de las preguntas que más nos habéis hecho por teléfono. Otra diferencia es el tema del recorrido de suspensión, que es ligeramente más largo que el de la 525, aunque monta también horquilla delantera callada. También lleva pinzas Nissin y doble disco delantero. Uno de los detalles más interesantes también es el tema de la válvula codada, que nos va a permitir meter presión en los neumáticos de forma más fácil. Esta moto cuenta con una defensa, como veis, un poco diferente de la 525. En el anterior modelo, la 525 venía con un pequeño tope anticaída aquí en la parte central del motor, que bueno, en caso de una caída en parado podría ser bastante beneficioso, pero quizá en una caída en movimiento podría doblar la defensa o incluso doblar el chasis. Así que creo que es muy acertada el cambio de defensa. En cuanto a protección, también cuenta con un cubrecárter metálico que bueno, en caso de que hagamos off-road va a proteger bastante mejor el motor que si no lo tuviera. Hablando del tema off-road, una de las diferencias que cuenta es con estribos un poquito más anchos que el modelo anterior, que la 525, y con una goma que es extraíble, ¿vale? Debajo de esta goma podemos encontrar un estribo condensado, que va a hacer que sea mucho más estable nuestra conducción. El asiento también es ligeramente más mullido. Es más, esta moto declara 1 centímetro más de altura y pienso que es por el tema del mullido del asiento, y una superficie antideslizante, que bueno, en caso de que hagáis ruta con pareja o en caso de frenado, pues no se deslizaría. Esta moto cuenta con un motor bicilíndrico de 63 caballos y con un calado diferente al anterior. Este va calado en 270 grados y bueno, es limitable. Esta moto la podemos pedir en dos versiones, en versión full, que bueno, cuenta con 63 caballos como acabo de decir, o en versión limitable. En este momento no tendría coste alguno. En cuanto a lo que son las ópticas, viene con la misma óptica que el modelo anterior, full LED, con focos proyectores, es decir, unos focos adicionales que vienen también de serie y luz de posición también de LED. En cuanto a lo que es ayudas electrónicas, pues podemos ver que tiene una cámara frontal, que bueno, esta cámara tiene diferentes funciones como foto, vídeo, y bueno, funciona como una dashcam, es decir, va siempre grabando y puedes recuperar el último minuto 3 o 5, y en caso de emergencia, en caso de caída, también puedes recuperar esa caída, ya que cuenta con un sistema de emergencia. Luego, algunos detalles que también me han sorprendido en este modelo es el tema de las piñas retroiluminadas, y también viene un poquito más completas que el modelo anterior. El ABS desconectable y el control de tracción también es desconectable. Y bueno, en este caso lo que es el tema del botón de proyectores es como una leva, es una leva lateral. En cuanto a lo que es la pantalla, bueno, la pantalla viene totalmente TFT color, con un tamaño bastante bueno, se ve perfectamente la pantalla. No hemos tenido la oportunidad de probarla en marcha aún y no sabemos el tema del deslumbramiento, pero así a simple vista se ve que tiene una luminosidad bastante aceptable. Una de las principales diferencias es la suspensión trasera. En este caso tiene botella de precarga, como estáis viendo aquí, y también se puede regular la compresión a través de un destornillador. Es un cambio bastante importante, ya que en la anterior versión necesitábamos una llave especial y no era muy operativo, si tenías que parar, bueno, es decir, para un uso de viaje no era práctico.
Bueno, una de las principales preguntas que nos hacéis es el tema de la altura. La moto declara 83 centímetros y medio, yo mido unos 71, me voy a subir a la moto para que veáis más o menos cómo llego yo, por si os sirve de algo. Bueno, yo en este caso, midiendo unos 71, apoyo prácticamente todo el pie, en ambos lados, no solamente en el lado izquierdo. Pues como ya os he estado diciendo, es un modelo que esperamos que tenga que ser un éxito en ventas. Si estáis interesados y queréis saber más del modelo, pues tenéis múltiples formas de contactar con nosotros. Y nada, si os ha gustado el vídeo, suscribíos y os esperamos en el siguiente. Hasta la próxima.